ciudades, y también empieza a generar problemas de tipo económico y político. Económico porque baja la cantidad de trabajadores, baja la producción de estas sociedades, y también empieza a haber crisis de legitimidad de las autoridades políticas vinculadas a las enfermedades. ¿Por qué? Porque mayormente este tipo de procesos naturales tienen, para la mayoría de las culturas en su origen, un carácter de tipo religioso, ¿no? Digamos, hay un vínculo positivo o negativo con la naturaleza en relación al vínculo positivo y negativo con los dioses que tiene esa sociedad. Las interpretaciones pueden ser varias, ¿no? Sobre los desastres naturales. Puede ser un castigo por haber hecho algo malo o por falta de sacrificio. No importa, ¿no? Lo que nos importa acá es destacar que este proceso de concentración de población, que implica complejidad social, que implica el nacimiento de las clases sociales, que implica la concentración del poder político, que implica el desarrollo de una estructura religiosa también autónoma, ¿no? El aumento de la población dedicada particularmente al trabajo, el nacimiento de la esclavitud, que también va acompañada por el nacimiento de las primeras civilizaciones agrícolas, genera un nivel de complejidad social que sí está relativamente bien estudiado, pero también genera una complejidad ambiental. Una complejidad ambiental que va a acarrear, por un lado, el daño ambiental, y por otro, digamos, la generación de condiciones para la aparición de enfermedades epidémicas. Después, una vez que, o sea, uno no quiere meter demasiada información específica que estuvo leyendo muy pronto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un dato casi estadístico que una población tiene que tener más de 250.000 habitantes para que una enfermedad sobreviva, en el sentido que pueda encontrar nuevas personas para contagiar y no desaparezca destruyendo a toda la población o agotándose en sí misma porque todas las personas ya tienen o inmunidad o ya tienen resistencia. O sea, hay una barrera en el proceso histórico de construcción de sociedades vinculadas a enfermedades que tiene un umbral en 250.000 personas. Una vez que se supera este umbral de 250.000 personas, probablemente una comunidad pueda sobrevivir a una enfermedad. Y esto es interesante porque genera una dinámica de tipo política y militar. Hay muchos ejemplos que habitualmente estaban indicados como triunfos militares, pero que actualmente se pueden señalar como triunfos de las enfermedades. En todo caso, digamos, como todos los ejércitos que se enfrentaban, digamos, estaban vinculados a un dios, el dios que tenía la enfermedad de su lado resultaba triunfador. Pero hay una dinámica muy interesante que tiene que ver con la movilidad de las personas, ¿no? Digamos, lo que nosotros dijimos es que las enfermedades epidémicas aparecen en una población sedentaria que ha domesticado animales, ha domesticado plantas. Y otro detalle interesante, no solamente aparecen enfermedades epidémicas nuevas para los seres humanos, sino que también aparecen enfermedades epidémicas nuevas para los propios animales. Hay cruces de enfermedades entre los animales domesticados que también genera otro tipo de complejidades. Y también aparecen enfermedades en las plantas domesticadas. El monocultivo va a ser también otro efecto no querido de la producción de las primeras civilizaciones de generar problemas ambientales relacionados a la aparición de pestes cuando se reduce la diversidad del medio ambiente en el cual se desarrolla una ciudad. Pero bueno, estábamos en los conflictos militares y su vínculo con las epidemias. Dijimos que las epidemias aparecían en una región definida de acuerdo a el tipo de animales con los cuales se estuvo en contacto y se dieron ese traspaso de enfermedades, y las campañas militares implican la movilización de gran cantidad de personas a contextos nuevos, medios ambientes nuevos, y lo que se produce
hasta casi el presente, es que estos cruces de ejércitos también implican cruces de enfermedades. Casi todas las grandes guerras han tenido más muertos por enfermedades, sobre todo epidémicas o infecciosas, que por las armas. Tanto en la guerra del Paraguay, como en la guerra de Crimea, como en la guerra civil norteamericana, entre la mitad y 2/3 de los muertos se explican por enfermedades y no por las armas. Pero bueno, dijimos que hay una dinámica muy interesante entre el resultado de los conflictos bélicos vinculado a la dinámica de las enfermedades. Hay una gran probabilidad histórica de que los defensores de ciudades ganen las guerras frente a los invasores, en la medida que las grandes ciudades defensivas han tenido procesos epidémicos cíclicos que han logrado que sobrevivan las personas que tienen resistencia a la enfermedad, y en todo caso también hay personas que tienen inmunidad si el proceso de enfermedad ha sido reciente. Y los pueblos que se desplazan, que atacan, son pueblos que no han pasado por esas crisis epidémicas. Por lo tanto, cuando se dan esos asedios a estas grandes ciudades, como ha sido el caso de la Meca, atacada por etíopes, o Constantinopla y Roma por los hunos en su momento, los asedios militares terminaron por los problemas de salud generados en las fuerzas que atacaban, no en la capacidad defensiva militar. Ahora uno ve en los libros viejos de historia y triunfan los defensores, triunfaron los romanos o los árabes, depende del contexto. Ahora está muy claro, en el presente, que esos triunfos se debían a la capacidad de resistencia de las personas que estaban en el sitio frente a los que estaban atacando. Ahí incorporamos un dato más, que es la movilización de personas. Hablamos del origen de las enfermedades por domesticación en centros urbanos que tienen ciclos epidémicos, donde van mejorando la resistencia de los que sobreviven y generando inmunidad. Después pasamos a situaciones donde hay ataques y defensas, movilización de tropas, y otro motor importante de la lógica epidémica global es el comercio internacional. No solamente hay movilización de tropas en toda la historia de la humanidad, sino también hay movilización de comerciantes. Los comerciantes pueden moverse por pocas distancias o moverse por largas distancias. Otro fenómeno muy destacado en la historia, muy conocido, es el de la peste negra en Europa. La peste negra en Europa no es un fenómeno europeo, sino que es un fenómeno de Eurasia en su totalidad. Es una enfermedad que tiene su origen en el centro de Asia y se desplaza hacia el este y hacia el oeste de Eurasia. El motor principal del movimiento hacia el este o el oeste es claramente el comercio. Ahora, el comercio que unifica a toda Eurasia no se puede dar si no están dadas las condiciones políticas para ese comercio. Esa unidad de mercado internacional euroasiático la construyen los mongoles. Los mongoles, cuando conquistan China y van de a poco expandiéndose hacia el oeste, digamos, consolidando un canal de transmisión, de circulación de mercancías, pero sobre todo de circulación de personas, que es lo que interesa en nuestro contexto. Y hay en juego en realidad muchas variables de tipo ambiental, no solamente epidémicas. Ahora estamos como subrayando un poco el tema de las enfermedades, pero está claro, digamos, que el descenso de los mongoles hacia China está vinculado a sequías en su zona de origen. Las personas, digamos, el pueblo nómade, pastor, principalmente el pueblo mongol, sin ciudades, pueblos de las estepas, se dirige hacia el sur huyendo de una sequía, buscando mejores condiciones ambientales, y empieza a chocar con distintos pueblos hasta llegar a China. Una vez que conquistan China, empiezan a avanzar hacia otras regiones y van logrando la construcción de un espacio unificado de comercio, el espacio por el cual circula Marco Polo. Digamos. O sea, los mongoles construyen una unidad
geográfica, política, económica. Construyen una Pax mongol, digamos, que permite la circulación de personas y mercancías. Esa circulación de personas y mercancías es lo que finalmente va a concluir con la peste negra, ¿no? Digamos, justamente ese espacio de circulación se amplía de manera tal que poblaciones que no han tenido nunca contacto con ese tipo de enfermedad, la peste negra era una bacteria que transmitían unas pulgas, que su origen era, creo, una marmota. El animal es la marmota, de la marmota pasa a un tipo de rata. Las ratas también, huyendo del cambio climático, se movilizan, eran ratas de campo, se movilizan hacia el sur, empiezan a tener contacto con ratas más vinculadas a centros urbanos, salta la pulga con la enfermedad, y así empieza a correr hacia los dos lados, ¿no? Hacia China y hacia Europa. Entonces tenemos que tienen que darse condiciones sociales, económicas, de unificación espacial, política, para que circulen las personas y las mercancías. O sea, tenemos la dinámica propia de las enfermedades y tenemos la dinámica propia de los seres humanos. Ahora, no son independientes, ¿no? Un poco el acento que queremos poner en esta charla es que no es algo novedoso, sino que esto es algo que nos acompaña desde el inicio de la civilización. Ahora bien, una vez que aparece la peste negra y se dirige hacia ambos lados de Eurasia, tenemos la famosa, digamos, crisis con pérdida de población del 40 al 50% en Europa. En China fallece más o menos el 30% de la población. Ahora, el fallecimiento de la población implica nuevamente un shock económico y un shock político. ¿Sí? Implica, digamos, menos trabajadores, menos producción, pero también hay menos personas para consumir. Eso es el aspecto económico, que seguramente Eduardo podrá analizar con más profundidad y ver sus consecuencias. Yo me pararé un poco más en el lado político, pero digamos, esta crisis implica la ruptura de la gran espacialidad. Hay un repliegue de las comunidades sobre sí, hay cierres de fronteras, disminuye el comercio internacional y las autoridades políticas empiezan a tener también problemas en la medida que no pueden garantizar la seguridad de sus personas, de sus habitantes, digamos. Empiezan a aparecer crisis. De hecho, la dinastía mongol-yuan, acompañada por crisis también ambiental, sequías e inundaciones, más la peste, empieza a socavar la autoridad del emperador chino y termina siendo derrocados un poco más de 100 años después, después de un montón de revueltas y represiones por distintas regiones de China. Por el lado europeo tenemos un sistema todavía políticamente fragmentado, hay un reforzamiento de la autoridad de la Iglesia, una autoridad cultural y política que terminará, digamos, consolidando una entidad unitaria cristiana, pero con un sistema político fragmentado. Entonces, tenemos una pregunta de interés que es, ¿por qué la pandemia? Tenemos un análisis del origen de las enfermedades epidémicas. El origen de las enfermedades epidémicas, como dijimos, se sitúa en el nacimiento de la agricultura con domesticación de plantas y animales y generación de excedente, un excedente económico que genera conflicto político, que genera aumento de población y aumento de densidad de la población. Las enfermedades mayormente animales empiezan a transformarse en enfermedades humanas. Las enfermedades humanas están vinculadas claramente al lugar de origen del nacimiento de esas enfermedades. Las poblaciones empiezan a circular por expansión de los imperios, por invasiones de pueblos, invasiones o migraciones debidas en algunos casos a invasiones de terceros o por crisis climáticas, ambientales, alimentarias. Y después tenemos este entrecruzamiento cada vez más amplio de las personas, ¿no? Otro impacto súper importante en la historia de la humanidad es la conquista de América. Ya todos sabemos, digamos, que prácticamente entre el 90 y el 95% de las muertes que se dieron en América
se explican por las enfermedades, sobre todo por la viruela, traídas por los españoles. Nuevamente, no son las armas de los españoles los que logran someter a los pueblos nativos americanos, sino que son las enfermedades traídas de Eurasia. Una pregunta importante es por qué en América no existían enfermedades epidémicas que hubieran servido como herramientas o armas de defensa, ¿no? Nosotros hablamos hace un rato que muchas ciudades asediadas, antiguas, sobrevivieron a muchos ataques debido a las enfermedades epidémicas que habían tenido de manera cíclica, logrando que se vuelvan enfermedades de poco impacto en la salud de su propia población, pero de alto impacto en las poblaciones que venían desde lejos. ¿Por qué en América no se dio eso? Bueno, las principales respuestas están vinculadas a justamente que no había animales domésticos en América. Por lo tanto, todo el proceso civilizatorio que nosotros explicamos en términos de desarrollo de la agricultura, tanto en América del Sur como en América del Norte, con gran desarrollo tecnológico, cultural, político, etc., no fue acompañado por el desarrollo de enfermedades epidémicas locales. La no existencia de animales domésticos se explica sobre todo por la extinción de los mismos que se llevaron con la llegada del hombre a América. Pero el dato es este, ¿no? Digamos, tenemos dos civilizaciones con desarrollo no tan distinto. No podría decir que Eurasia tenía en el siglo XVI algunos puntos de ventaja frente a los pueblos americanos, no tanto con los aztecas probablemente o los incas, pero sí la gran diferencia que se encontraba era justamente las enfermedades epidémicas. Tanto la experiencia de Cortés en México como la experiencia de Pizarro en Perú están súper atravesadas por las enfermedades epidémicas. En el caso del Perú, el emperador inca y gran parte de su familia fallece por la viruela antes de la llegada de los españoles, cuando se estaban acercando. La enfermedad corrió más rápido por medio de mensajeros al imperio inca. Y había una crisis política. Digamos, justamente lo que se da en el imperio inca al momento de la llegada de los españoles es una crisis de sucesión. Hay una guerra civil por definir quién es el nuevo emperador, termina ganando Atahualpa. Por lo tanto, cuando llegan los españoles, reciben, o se encuentran, mejor dicho, a un emperador recién asumido, con muchos sectores políticos locales heridos que tenían pretensiones. Entonces se da una estrategia de alianzas de parte de los españoles con muchos perdedores, digamos, del proyecto de Atahualpa, que lo terminan ayudando a derrotar al imperio inca al final. Y lo mismo sucede en México un poco antes, ¿no? Digamos, las enfermedades debilitan también, en este caso no matan a Moctezuma, pero debilitan la legitimidad del emperador, y muchos grupos nativos no mexicas empiezan a ver la oportunidad de los españoles como para socavar la autoridad central azteca, y vemos claramente cómo un proceso de tipo biológico vinculado a las enfermedades epidémicas que tienen un origen en otro continente, terminan haciendo no solamente un desastre en términos de la vida humana, en tanto vida biológica, sino que también genera conflictos de tipo político-sociales, ¿no? Digamos, genera rupturas en los órdenes políticos causados por las enfermedades. También tenemos otra pregunta interesante, que es ¿por qué no sucedió lo mismo en África? ¿No? O sea, los españoles y después el resto de los europeos llegan a América y desplazan gran parte de la población americana, sobre todo en las zonas templadas, donde los climas eran semejantes a los pueblos que venían de Europa. Pero cuando quieren hacer lo mismo con África, chocan. Y no solamente chocan con tribus nativas, que las tribus nativas africanas en todo caso estaban con menos capacidades organizativas, económicas y militares que las americanas, pero sí había enfermedades nativas africanas que frenaron el avance de los europeos occidentales. O sea, hay otra dinámica de tipo natural, epidémica, vinculada sobre todo a enfermedades más de origen tropical, malaria, fiebre amarilla,
como la mosca tsetse, digamos, una barrera de tipo biológica que protegió, por lo menos, de la ocupación, ¿no? Del sometimiento y del imperio, pero por lo menos tuvo que cambiar el imperio europeo su estrategia en relación a África, dadas las condiciones de tipo ambiental. Lo mismo cuando vamos hacia Asia, ¿no? Digamos, en el continente asiático, por un lado están las grandes civilizaciones que sí son una barrera concreta para la ocupación, como puede ser China o Japón en todo caso. En cambio, la India ya es más complicado, no solamente hay civilizaciones, aunque fragmentarias, pero con organización e historia política importante, sino que también hay condiciones ambientales con enfermedades locales que resultan de una barrera para el avance de los imperios europeos. Como ejemplo, digamos, aparece la enfermedad del cólera, que termina siendo catástrofes en el siglo XIX. El cólera aparece como una enfermedad endémica de larguísimo plazo de la India. Más de 1000 años hay registro de enfermedades, por lo menos que evolutivamente se corresponden, no son parientes del cólera. Ahora, con la llegada del Imperio Británico, de a poco empieza a salir de la India, termina llegando a Europa y de Europa llega a América. Tenemos una epidemia de cólera muy importante a mediados de siglo acá en la ciudad de Buenos Aires. También es importante el cólera en la Guerra del Paraguay, más o menos en la misma época. Es decir, tenemos un choque de ejércitos que vienen de una zona más templada, como son los de Uruguay y Argentina, con ejércitos paraguayos de la zona subtropical local y con ejércitos que vienen de distintas zonas de Brasil, inclusive con muchos soldados de origen esclavo, donde nuevamente se concentran en zonas climáticas que no son en su mayoría de su origen, en condiciones ambientales de los campamentos, con hacinamiento, problemas de higiene obvios, problemas de alimentación que generan nuevamente laboratorios para el desarrollo de estas enfermedades. Un ejemplo nada más, hay un campamento brasileño en Corrientes, si mal no recuerdo, de 4000 soldados, que antes de entrar en combate, 2400 mueren por cólera. O sea, en los intersticios entre combate y combate, que fueron muy separados en la Guerra del Paraguay, moría más gente esperando ir a combatir que durante el combate. Y otro dato también interesante para comentar del vínculo entre epidemia y sociedad es justamente el esclavismo en América, ¿no? Vamos a ver, por un lado tenemos que las enfermedades epidémicas europeas liquidan a gran parte de la población americana. Sobre todo hay que entender que la mayor densidad de población y mayor cantidad de población en América estaba en zonas de altura, digamos, en los Andes, en América del Sur. No era tan alta la densidad de población en las zonas subtropicales, las guaraníes o los pueblos más al norte en Brasil. Y cuando es necesario la producción masiva de alimentos vinculados a zonas tropicales, la respuesta que tiene el europeo, en la medida que no podía tener trabajadores blancos, porque dijimos el clima tropical y las enfermedades vinculadas a eso eran problemáticas, lo que hacen es traer trabajadores forzados, con violencia, contra su voluntad, desde África, de un clima semejante, con enfermedades semejantes, hacia América. La malaria es traída de África y después, como las condiciones ambientales son semejantes en ambos lados del Atlántico, rápidamente se expande. Y tenemos esta coloración, digamos, de mezcla de pueblos europeos, africanos y americanos en Sudamérica, por ejemplo, en gran medida vinculado a las condiciones ambientales y de las condiciones ambientales a las condiciones vinculadas al desarrollo de este tipo de enfermedades epidémicas. Hay enfermedades que son de tipo tropical, que no tienen capacidad de desarrollarse en climas más templados o fríos, entonces hay una gradación
digamos, del tipo de enfermedad que puede existir en cada región, y los seres humanos que fueron generando resistencia a lo largo de miles de años vinculados a su lugar de origen y el tipo de cultivo de enfermedades locales vinculados a los animales con los cuales convivían, generaban perfiles de resistencia o inmunidad en los humanos. Todavía hay muchas poblaciones que se sigue viendo que hay algunas características ya de tipo genética de muchos años de evolución con mayor resistencia a unas enfermedades que otras. En todo caso, digamos, la importancia que queremos ir dando a este tipo de cuestiones que debería empezar a haber un diálogo mucho más fluido entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Nosotros en las ciencias sociales venimos con un paradigma muy del siglo XIX de contraste entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Digamos, esto es origen en la tradición judío-cristiana, uno puede también rastrearlo, ¿no? Este contraste entre la carne y el espíritu, o la cultura y la naturaleza, digamos, que han atravesado nuestra formación de larguísimo plazo, y que en gran medida ha empezado a generar algunos rechazos, podemos decir, tenemos anticuerpos en los cientistas sociales frente a las ciencias naturales, y tenemos miedo de que el constante surgimiento de nuevos estudios sobre condiciones naturales en distintos momentos históricos empiecen a limitar la capacidad explicativa de las ciencias sociales, o que se empiecen a generar procesos de explicaciones deterministas que tratarían de socavar la libertad humana en sentido de transformación o mejora de la organización social, o sea, como que si uno empieza a incorporar variables naturales, el análisis de procesos sociales estaría empobreciendo la mirada que el hombre tiene sobre sí mismo. Pero, digamos, si uno es inteligente en el sentido de empezar a dialogar y no cerrar los oídos, esto puede ser muy fructífero, ¿no? Digamos, hay una clara dimensión natural en términos de recursos naturales para la economía, pero el cambio climático que se nos está presentando como una amenaza de corto plazo también es algo que ha venido acompañando al hombre en estos años, ¿no? Digamos, hay muchos procesos comunes políticos, por ejemplo, en el siglo XVII en Eurasia, pero también es eso, ¿no? Uno ya tiene que empezar a desarmar la estructura Europa-Asia, cuando en términos geográficos, ambientales, hay una unidad continental. Y uno ya se empieza por lo menos a encontrar nuevos estudios que dan cuenta de procesos de cambio climático unificados en toda Eurasia, y uno recolectando los análisis históricos ve que sean procesos paralelos, ¿no? El Imperio Otomano, el Imperio Chino, en Europa, y que hasta la actualidad se analizaban en términos endógenos locales, ¿no? Como si el conflicto que se diera dentro del Imperio Otomano obedeciera a lógicas organizativas, políticas, sociales o económicas locales. Las crisis del Imperio Chino también obedecieran a las mismas variables de tipo social, y lo que uno empieza a descubrir es que hay aumento de temperaturas, baja de temperatura, aumento de productividad, baja de productividad, hambrunas en zonas paralelas, y que empiezan a disparar el mismo tipo de conflictos, ¿no? O sea, algo que aparece como caído en paracaídas en una región, como podría ser una inundación en un momento histórico, uno pues empieza a descubrir que ese tipo de cambio climático se dio de manera paralela en las mismas décadas en distintas regiones. Entonces uno ya tiene que dejar un poco de cerrar el análisis como puramente local y empezar a incorporar dimensiones de tipo climático, tipo naturales y sobre todo las epidémicas, que están muy vinculadas también. O sea, uno no está en condiciones de hablar de clima ni hablar de enfermedades. Uno apenas está haciendo nada más la articulación de primera mano
con procesos políticos o económicos que uno ya venía trabajando de antes. O sea, empiezan a aparecer algunas variables importantes que empujan algunos procesos sociales, políticos o económicos en el mismo sentido en distintas regiones. Ahora bien, sí es importante. Disculpame, 5 minutos, perdón, Sí, no te quería interrumpir. perfecto. Sí, por uno no ve acá, Gracias. no ve los mensajes. No, ya podría redondear con esta idea, ¿no? Uno está empezando a descubrir que hay distintos procesos naturales, también hay que repensar esta idea de natural, social como contraste. Empieza a haber algunos procesos de tipo globales, climáticos, que no solamente son producto de la revolución industrial, como el daño ambiental que estamos viviendo hoy, sino que se han dado distintos procesos de enfriamiento o de calentamiento global que no dependían de la actividad humana en principio, que han tenido efectos sobre la productividad de la tierra en distintas regiones, se han corrido las fronteras agrícolas, en la medida que aumenta el frío, hay lugares donde había producción alimentaria y dejan de tener esa capacidad, y también lo contrario, ¿no? Cuando aumenta el calor, se incorporan algunas regiones a la producción agrícola, pero también aumenta la zona tropical, donde se trasladan los mosquitos a regiones donde antes no había. Y bueno, lo del dengue acá uno podría pensar en esos términos, ¿no? Digamos, se va corriendo el calor del norte hacia el sur, entonces empieza a llegar enfermedades que antes no llegaban a zonas más templadas. Entonces digo, para ir cerrando un poco, ¿no? Digamos, y es algo que uno lo viene experimentando, con Eduardo lo venimos viendo, en distintos ámbitos donde uno trata de incorporar este tipo de variables y empiezan a haber reacciones un poco apresuradas frente al miedo de que las ciencias naturales terminen de explicar al hombre y que nosotros nos quedemos afuera de la posibilidad de entender que hay procesos de conflictividad, que hay luchas de clases, que hay desigualdad, que hay libertades sometidas, que hay esclavismo. O sea, hay un montón de determinantes sociales que no van a desaparecer porque uno incorpore variables de tipo natural. Pero me parece que es un momento interesante, ya que la epidemia nos está pegando en la cara. De ahora en más, no solamente que el mundo va a cambiar en términos prácticos para la vida, también va a haber cambios geopolíticos, Eduardo va a hablar un poco de eso, cambios económicos importantes, pero también es importante que empecemos a cambiar la mirada académica del mundo social frente a lo que tendríamos que empezar a pensar que es un mundo más complejo en términos de lo que la naturaleza hace y lo que nosotros en última instancia también somos naturaleza. El Homo sapiens es un animal más, entre otros. Con eso podría dar por terminado mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Marce. Bueno, recuerdo a todos que podemos ir dejando las preguntas en el chat, ¿sí? Agradezco también a muchos que sé que estuvieron ahí un poquito demorados para el ingreso. Ahí vas a hablar los chats, Marcelo, te están felicitando. Todos estamos aprendiendo al uso de estas nuevas tecnologías, así que, bueno, gracias por la paciencia. Eduardo, entonces, yo en algún momento, cuando estamos llegando por ahí al final, voy a hacer lo mismo que con Marce, no quiero interrumpir, no quiero ser grosera, pero sé que están muy compenetrados hablando y no me están leyendo, así que, bueno, le damos la palabra a Eduardo Crespo. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, Eduardo. Bueno, primero de todo, muchas gracias a los organizadores, a Florencia Gasparini, a Hugo Andrade, a Alejandro Roba, Pablo Tavilla, que estuvieron en la organización, Alejandro Fiorito también. Para mí es un placer hablar acá. Perdón, Eduardo, sí. Lo que sí que se ve oscuro, no importa, pero eso solo lo único. O sea, no voy a ver si acerco una lámpara. Acomodame el set, Eduardo, por favor. ¿Ahí se ve mejor? Sí,
Edu. Sí, mejor. Bueno, agradezco entonces mucho esta posibilidad de hablar junto con Marcelo. Un poco difícil hablar después de la charla de Marcelo, me pareció excepcional. Así que muchas de las cosas que él dijo, poco las había pensado para decirlas, así que algunas las repetiré, pero con otros tratando de incorporar alguna otra cosa. Bueno, primero de todo, quería remarcar que estos son temas que de alguna manera ya veníamos trabajando en Moreno, en el curso de Sistemas Económicos Comparados. Ya veníamos incorporando algunos de estos temas de historia medioambiental. Digamos que son temas que requieren una mirada de largo plazo, en principio larguísimo plazo, lo que hoy se llama Deep History, digamos que incorpora la larga historia natural, digámoslo así, y también una mirada, digamos, geográfica muy amplia. Si acá hay que salirse del nacionalismo metodológico, aquí estamos, digamos, en principio es el planeta todo el que forma parte del objeto de estudio, digamos. Si cuando se incorporan estas cosas, la mirada tiene que ser muy amplia, tanto en términos temporales como en términos geográficos, ¿no? Es decir, es el planeta en su totalidad el que entra aquí. Y poco enfatizo también lo que dijo Marcelo, es decir, acá una de las claves para empezar a entender estas cosas es sacarse alguna de estas ideas de cuerpo y alma, mente, cuerpo, poco reconocer que somos seres biológicos, somos monos parlantes básicamente, con capacidades especiales, esto es indudable, pero digamos, somos seres biológicos. Con relación al tema pandemias, al tema microorganismos, agentes patógenos, etc., quería remarcar un tema. Marcelo dijo, bueno, que las pandemias o las epidemias en gran escala tienen como origen efectivamente la agricultura, ¿no? Es ahí donde se da una escala humana adecuada para que se desarrollen estos agentes, que tiene que andar entre los 200.000 y 250.000 personas, como para que, digamos, esto pueda, los virus, bacterias, lo que fuere, puedan subsistir. El punto es que en realidad nuestra convivencia con microorganismos, virus, bacterias, etcétera, viene de muchísimo antes, no con pandemias, digamos, pero con nuestra relación con los microorganismos es anterior a la especie, es algo que todos los organismos conviven permanentemente con virus, con bacterias. Hay alguna teoría, Lindman Waring, que fue en su momento conocida por muchos otros motivos, pero un poco para que ubiquen al personaje, fue esposa de Carl Sagan. Ella tiene una teoría que hoy es bastante aceptada, obviamente que es un objeto de especulación y de debate entre biólogos y gente especializada en estos temas, que la propia célula, la célula en principio tiene como origen dos bacterias, ¿no? Es decir, la mitocondria sería una bacteria que comenzó a cooperar, digámoslo así, con otra y acabó formando organismos más complejos. Así que en principio la complejidad de los organismos tendría o podría tener el origen, digámoslo así, en una, entre comillas, es que es una palabra complicada incorporarla aquí porque habría que explicar bastante, digamos, pero tendría origen en una cooperación entre microorganismos. Es decir, que no sería, digamos, sería la lógica darwiniana, pero una lógica darwiniana donde, digamos, la competencia se da en una escala mayor, lo que se llama teoría de selección multinivel. No voy a entrar en eso porque, digamos, no hace al asunto, pero lo que quiero decir es que todos los organismos, digamos, de alguna manera, interactúan con microorganismos desde siempre, ¿no? Incluso hay alguna teoría, Villarruel, otro biólogo importante, que dice que en realidad nosotros somos virus, somos nosotros, todos los organismos del planeta serían, digamos, en última instancia, tendrían como origen, digamos, algún tipo de aglomeración, digámoslo así, de microorganismos, virus y demás. De hecho, en nuestros cuerpos hay, por lo menos ya detectados, creo, más de 1000 virus como fósiles, ¿no? Es decir, como, digamos, virus que están en nuestro cuerpo, que
principio serían neutros, que porque en principio también acá hay que entender lo siguiente, es decir, generalmente asociamos estas palabras, virus, bacterias, etcétera, con cosas malas, con cosas que nos agreden, que nos matan, que nos enferman, etcétera. Esto es apenas una diminuta porción de los agentes, de los microorganismos, los que tienen estos efectos sobre la vida de las personas, de las plantas, de los animales, etc. La gran mayoría son neutros, digamos, no tienen un efecto particularmente nocivo, están ahí, digamos, si tuviéramos, un autor que estuve leyendo recientemente decía, si tuviéramos, por ejemplo, en lugar de ojos tuviéramos microscopios, ¿no? El mundo que veríamos estaría repleto de estos microorganismos, sea bacterias, que es un organismo vivo, virus, que no es exactamente un ser vivo, es todo un debate sobre eso, digamos, pero veríamos en todos lados, en la computadora, en el espejo, en la mesa, en cualquier lugar que estemos mirando, estaríamos viendo organismos de este tipo. Y estamos rodeados, digamos, por este tipo de cosas, solo que no las vemos. Y a veces, incluso cuando ellos empiezan a operar de forma agresiva, cuando entran en nuestros cuerpos y comienzan a matarnos, en la historia humana no se los veía. Entonces no se sabía qué era lo que provocaba eso, un poco lo que dijo Marcelo, si eran los dioses, si eran condenas divinas, si era un pecado cometido en el pasado, o lo que fuera. En fin, había algún tipo, de hecho, McNeill, que es uno de los primeros historiadores, creo que era historiador, que comienza a incorporar estas temáticas en los debates sobre la historia humana, McNeill decía que uno de los motivos que aparentemente facilitó la entrada del cristianismo en América es el hecho de que, los tipos que venían con este Dios no morían, por lo menos en las proporciones en que morían los otros, y los otros morían, como dijo Marcelo, antes de combatir o sin combatir, ya empezaban a morir. Entonces había algo en ese Dios que traían los blancos, los europeos, lo que fuere, que no tenían los dioses propios. Es decir, eso habría facilitado, digamos, las epidemias habría facilitado esa transición hacia el cristianismo, que en pocas décadas, es decir, lo poco que quedó de las poblaciones americanas, se estima así aproximadamente un 90-95% que moriría directamente por epidemias, más lo que mueren por los combates, más lo que mueren por la explotación, o la suma de todo esto, porque también cuando hay sobreexplotación, hay condiciones, el cuerpo está más, tenemos menos anticuerpos, cuando estamos, por ejemplo, estamos pasando hambre, es más fácil, digamos, que estas enfermedades se entren y se tengan efectos devastadores. Pero el punto es, habría sido uno de los facilitadores, digamos, por ejemplo, del cristianismo. Ahora, entonces, convivimos con microorganismos desde siempre. En principio, digamos, aunque al inicio, digamos, los efectos sean devastadores, puedan ser devastadores en ciertos casos, como dije antes, que es una minúscula porción de los microorganismos que tienen estos efectos, pasado un tiempo comienza a haber algún tipo, como dijimos antes, que pasó, digamos, la teoría de Lindman-Weirin, de Lynn-Margulis, comienza a haber algún tipo de cooperación. Es decir, de hecho, para los organismos, desde el punto de vista darwiniano, no les conviene que mueran todos los portadores o todos los huéspedes. No les conviene, en principio comienza a haber algún tipo de cooperación y aparentemente después comienzan a desempeñar funciones hasta positivas en los organismos. Aparentemente tenemos microorganismos, bacterias, virus, etcétera, por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, que esto, en fin, ya lo dije al principio, no soy biólogo, ni epidemiólogo, ni nada por el estilo, es decir, son cosas que uno lee y va tratando de articularlas, en nuestro sistema digestivo que cumplirían una función positiva, digamos, en nuestra digestión, por ejemplo. Y esos mismos, por ejemplo, virus que están en nuestro sistema digestivo, si estuvieran en otra parte de nuestro cuerpo, tal vez tendrían efectos negativos y serían una enfermedad. Entonces, esto es muy complejo, es decir, que se atacan al ser humano, atacan una parte del humano, en una parte del humano cooperan, en la otra parte son agresivos. Es decir, es bastante complejo. Incluso los especialistas reconocen que todavía muchísimas cosas no se saben. Es decir, se supone que la mayor parte de la vida sobre la Tierra está compuesta por virus, para tener una idea. Entonces,
Un poco también hay gente que le reclama a los epidemiólogos, que cómo es que no predicen bien. Bueno, es muy complejo esto, muy complejo. Pero, digamos, coexistimos con estos microorganismos desde antes de ser seres humanos. En realidad, desde todo organismo lo hace desde siempre. Esto es lo que indica. Entonces, por eso me parece que aquí este es un punto muy importante para entender, porque un poco nos obliga a pensar esto como algo que siempre existió en principio, y se profundizó, como bien remarcó Marcelo, después de la agricultura, porque ahí se crearon condiciones ecológicas más adecuadas para la proliferación de este tipo de cosas, y los cazadores-recolectores tenían poblaciones más chicas y muy itinerantes, entonces en principio había un local en donde estaban los microorganismos. Cuando se desplazaban a otro local, los microorganismos dejaban de intervenir. Digamos, incorporar esto de esta manera, entender que es algo estructural, digámoslo así, nuestra relación con estas cosas, parece que poco también nos inmuniza, valga la expresión, contra estas ideas de, por ejemplo, si el virus fue inventado por un laboratorio chino para destruir Occidente, o si fueron los norteamericanos. Puede ser, estas cosas, digamos, no hay forma de refutarlas, digámoslo así, ni de probarlas, pero no hace falta. Es decir, tenemos explicaciones mucho más sencillas, mucho más contundentes, siempre existieron cuando no había laboratorios, cuando no había ingeniería genética, no son cosas nuevas, están desde siempre, estas cosas están desde siempre. Ahora, lo que interesa para quienes estamos en temas de ciencias sociales es entender en qué contextos se tornan más frecuentes, en qué contextos estas cosas tuvieron efectos más devastadores, cuál es un poco digámoslo así, la ecología humana que ha favorecido o no este tipo de cosas y en su respectiva interacción con el medio ambiente. Como obviamente no tenemos mucho tiempo, voy a hacer así un resumen de algunos de los grandes procesos, digamos, epidémicos, ¿no? Propiamente epidémicos. El virus, si tuviéramos que contar la historia de virus, primero que yo no soy la persona indicada para ninguna de las dos, pero digamos, una historia de virus es gigantesca y es mejor que hablen los biólogos, pero digamos, las grandes crisis virósicas, digamos así, o digamos, provocadas por agentes patógenos, no necesariamente virus, algunas son también identificadas en la historia, o sea, hay 4 o 5 muy marcantes, que las voy a resumir así básicamente algunas, y voy a tratar de marcar algunas de las características sobresalientes. En principio, diría, sé que este es un tema polémico, incluso entre especialistas, pero hay varios indicios de que en general este tipo de cosas ocurren cuando hay algún tipo de alteración en los ecosistemas. Es decir, este tipo de las grandes epidemias generalmente están asociadas con grandes alteraciones en los ecosistemas o conexiones en los ecosistemas. En parte puede ser que tengan origen en cambios climáticos, por ejemplo, ¿no? Es decir, algún tipo de fenómeno climático que, digamos, un cambio climático que produce, por ejemplo, un enfriamiento, un calentamiento que altera una determinada zona y genera un movimiento de animales, de microorganismos con los animales, cambio en las trayectorias de las aves. Por ejemplo, las aves son muy importantes en esto, porque digamos, el ave tiene un determinado recorrido que en general tiende a ser el mismo de un año al otro. Y un poco el disparador ahí no es exactamente la genética, sino la llamada epigenética, ¿no? Es decir, no es que el bicho está programado para arrancar en determinado día del año, irse a otro local, sino que dependiendo de la luz solar o dependiendo de algún, digamos, disparador ambiental, el ave, por ejemplo, comienza a migrar un día u otro. Y generalmente, como, digamos, si suponemos que el clima es relativamente constante, que el medio ambiente es constante, el ave más o menos se desplaza todos los años de la misma manera. Ahora, si el clima de repente cambia, el ave cambia de trayectoria, y cuando cambia de trayectoria puede cambiar también de trayectoria, sale en otro momento o puede cambiar de trayecto. Si cambia de trayecto, puede llevar virus a un lugar o traer virus de otro lugar. Si las aves migratorias, de hecho, digamos, de los grandes locales a partir de los cuales comienzan a surgir las grandes epidemias, son 3 o 4, pero en principio los 2 principales
tienen que ver con la zona del Himalaya, que es una zona, digamos, muy abundante en aves migratorias, y todo el entorno del Himalaya, que es la zona más poblada del mundo, además. Es decir, más de la mitad de la población del planeta está digamos, en la periferia del Himalaya, digamos, India, China, etc. Bueno, ahí las aves migratorias son muy importantes y cuando se produce un cambio climático pueden cambiar de trayecto, salen en otras épocas del año, intercambian, digamos, agentes patógenos si cambian de trayecto con ecosistemas que no están acostumbrados, que no tienen relación con esos agentes, los llevan o los traen hacia otros lugares, etc. Otro, digamos, mencioné que había 3, otro es el África subsahariana, básicamente porque es tropical, las zonas tropicales tienen más densidad de vida, para decirlo así, y ahí están, en el caso del África, están los monos, los primates, más próximos al ser humano, es decir, una enfermedad que llega a gorilas, que llega a chimpancés, que llega a bonobos, etcétera, tiene muchas más chances de ser transferida al ser humano. Digamos, nosotros no recibimos prácticamente virus de planta, por ejemplo, de peces. El grueso de los virus nos vienen primero de todo, mamíferos, y de los mamíferos, obviamente, los monos son los que están, los que más fácilmente pasan para el ser humano, ¿no? Somos monos, básicamente, ese es el punto. Ahora, bueno, y después en general las zonas tropicales, ¿no? Como dijo Marcelo, solo que, bueno, después también hay enormes diferencias entre qué tipo de... acá están haciendo ruido. Sí. Bueno. Facundo, discúlpeme. Facundo. Sí, yo estoy hablando. Me disculpan, tener hijos suele traer este tipo de dolores de cabeza. Entonces, decía que, digamos, hay diferencias entre los tropicales y los templados. En general, los vectores tropicales tienen mucho más que ver con mosquitos. Los vectores de zonas templadas tienen mucho más que ver con animales domésticos o con ratas o con cosas vinculadas, como dijo Marcelo, con la agricultura intensiva, etc. Ahora, entonces, dije el cambio climático, ¿no? Hay 4 o 5 grandes episodios en la historia humana en donde digamos, hay algún tipo de detonador que aparentemente está en el cambio climático y que dispara, digamos, estos procesos epidémicos por espacios gigantescos, más allá de una determinada sociedad o una ciudad o un lugar donde hay algún tipo de guerra o lo que fuere. Un caso, digamos, que ahora se conoce cada vez más, obviamente esto ha cambiado mucho por la entrada de toda esta historia medioambiental, por la incorporación de las cuestiones epidémicas, la biología está entrando mucho en la explicación histórica, la paleogenética, por ejemplo, está incorporando muchísimas cosas. Bueno, un caso que se conoce bastante bien es el tema del desmoronamiento del mundo antiguo, el Imperio Romano. Hay varios trabajos ahora que indican que, por ejemplo, hay 2 grandes epidemias, una en el siglo II, si no me equivoco, es la epidemia antonina, de la familia Antonina era la que gobernaba Roma, y otro caso que está bastante más documentado aún, que conozco mejor, por lo menos yo, que es el tema de la epidemia de Justiniano. Justiniano era el emperador del Imperio Romano de Oriente. Esto ya estamos hablando del siglo VI. En el siglo VI, Justiniano, el emperador de Roma Oriental, digamos, que sería Constantinopla. Había un proyecto, de hecho, él había retomado ya buena parte de la península itálica, se estaba reconstruyendo, digamos, el imperio romano, la época del conde Belisario, que era el gran general, digamos, romano de la época, uno de los más importantes de la historia.
Y en algún momento, digamos, comienzan a ocurrir cosas, ahí en el siglo VI, como diría Macri, comienzan a ocurrir cosas que terminan devastando al Imperio Romano y diría a casi todos los imperios de la época. Y esto es algo que llama mucho la atención a los historiadores, si bien guerras hay en todo momento, crisis políticas de cualquier tipo hay en todo momento, pero hay momentos en la historia donde parece que todo entra en crisis. Es decir, que estamos hablando de fenómenos globales, de sociedades aparentemente no tan conectadas como las actuales, porque hoy es bastante evidente que, digamos, tenemos un sistema mucho más conectado con el pasado, donde quizá lo que ocurre en un punto del planeta rápidamente impacta en el otro a través de las finanzas, a través del comercio internacional, etc. En poco tiempo entra en crisis el Imperio Romano de Oriente, de hecho termina desmoronándose en pocas décadas. Lo mismo ocurre con el Imperio Persa, lo mismo ocurre en China. Hay un proceso que coloca en crisis a... China estaba fragmentada en ese momento, coloca en crisis a todo el sistema, digamos, chino, y termina finalmente con una unificación que es en la dinastía Song, si no me equivoco. Aparentemente también hay episodios semejantes en el mundo maya. ¿Cómo puede ser el mundo maya? Bueno, ahí evidentemente no sería una epidemia. Una crisis que termina después en el proceso que lleva a la unificación de Inglaterra, de Francia, de España. Es decir, procesos que abarca todo el mundo mediterráneo, todo el mundo chino, la India, etc. ¿Qué pasó? Hay varios episodios encontrados, digamos, pero en principio hay una gran epidemia que nace en el África, que nace en la zona que sería el Cuerno del África, Kenia, Etiopía, etc. Etiopía. De ahí comienza, digamos, que viene de las ratas. Es una primera versión de la peste negra, de la peste bubónica, es decir, hay una crisis, digamos, de algunos roedores de la zona, pasa a ratas, de las ratas pasa a las personas, y a través del comercio, acá hay otro punto que también se repite, uno ve varias constantes. ¿Era un comercio de qué? Era un comercio de animales salvajes. Básicamente lo que exportaban eran marfil, digamos, animales digamos, africanos, de elefantes, ese tipo de cosas que eran exportados desde esa zona del África, pasando por la península arábiga y llegaba al Imperio Romano de Oriente, ahí podía ir a Persia, etc. A partir de ahí se despliega, a partir de 542, es el año 542, hay un despliegue, digamos, de una epidemia que mata aproximadamente un 20% del Imperio Romano Oriental. Constantinopla pasa de tener una población de 1 millón de habitantes aproximadamente a tener 300.000. Este imperio podía movilizar unos 100.000 soldados en el 530 aproximadamente. Cuando termina el siglo podía movilizar unos 30.000. Es decir, coloca en colapso el Imperio Romano, ocurre en el Imperio Persa, y lo mismo ocurre en muchos otros lados. Simultáneamente, unos años antes, había habido grandes hambrunas, en el Imperio Romano, grandes hambrunas en China, grandes hambrunas en la península arábiga, coloca en crisis la península arábiga, grandes hambrunas en África. De hecho, también ese es el momento en donde nace el Islam. El Islam, digamos, nace como una especie de crisis de refugiados, es decir, hay una gran hambruna en varias zonas, digamos, de la península arábiga. La Meca, Medina, etcétera, que eran oasis, digamos, comienzan a aglutinar tribus, y a partir de ahí comienzan un proceso expansivo que aprovechan, digamos, ese agujero, ese hueco que dejan romanos y persas en crisis, y ese proceso de expansión digamos, del Islam desde el norte, digamos, del norte del África hasta España, y después hasta la India, etc. Ahora, ¿cuál es el denominador común? ¿Por qué, digamos, hay primero una gran hambruna, grandes hambrunas en varios lugares del planeta, varias pestes, pero básicamente una muy importante en Eurasia? Aparentemente es un cambio climático, y todo indicaría, esto obviamente es todo en potencial, porque, digamos,
pruebas 100% contundentes no las hay, pero de que hay algún tipo de cambio climático, en ese caso aparentemente vinculado con una explosión volcánica. Todo indicaría que hay alguna gran explosión volcánica en el collar, ¿cómo se llama? El collar de fuego, digamos, la zona de Indonesia, Japón, etcétera, que llega hasta California, toda esa zona, que es la zona más activa en términos volcánicos, una de las más activas junto con Chile. Bueno, llega hasta Chile en realidad, esa misma estructura, pero digamos, diría Indonesia es generalmente la zona en donde esto tiene como, digamos, más relevancia. Aparentemente habría sido una explosión del Krakatoa, que ahora, hace poco, entró nuevamente en erupción. Bueno, el Krakatoa, digo, todo indica porque, digamos, el Krakatoa tuvo algún tipo de gran explosión volcánica, de gran explosión en esa época. No se sabe exactamente el año. Aparentemente fue tan devastadora que acabó con lo que era la civilización, digamos, de esa zona de Indonesia, digamos, completamente. De hecho, separa las dos islas de Java y Sumatra, que estaban unidas. Si miran en el mapa, el Krakatoa está en el medio. Hoy está en el medio del mar y están las dos islas separadas, digamos. Fue tan contundente esa explosión volcánica que bueno, esto sí, son fuentes romanas, fuentes chinas, tapó el cielo durante varios meses. Hay como 18 meses de poco cielo, un cielo tapado, digamos, mucha cenizas en el cielo, un cielo oscuro. Enfría el planeta. El enfriamiento del planeta lo que hace es provocar sequías, digamos, porque hay más concentración de hielo, tanto en las montañas como en los casquetes polares. Eso genera sequías en algunos lugares. Hubo, digamos, granizo en el verano en varias zonas donde esto no es para nada normal. Es decir, hay un cambio climático abrupto que genera un conjunto de alteraciones medioambientales, que genera digamos, interacción entre ecosistemas. Esa sequía aparentemente es lo que está por detrás de corrientes migratorias de los animales, es crisis de refugiados de los animales, a comenzar por los roedores del África, que pasan para las ratas, de ahí para los humanos, y después esto genera crisis de refugiados entre los humanos, grandes migraciones. En el caso africano entra esta epidemia, pero simultáneamente, y esto es otro de los elementos que entran en juego en estos procesos, casi simultáneamente hay una sequía en Asia Central, esto genera sequías en la Asia Central, y grandes migraciones que llegan a Europa, que llegan a China, con efectos devastadores. En el caso de la Antonina y demás, las migraciones son las de los hunos y otros pueblos. En el caso de tiempos de Justiniano, no me acuerdo ahora todos los nombres, pero son pueblos, digamos, que vienen del Asia Central, llegan a la zona, digamos, lo que sería hoy los Balcanes, Ucrania, etcétera, y de ahí bajan hacia el Mediterráneo. Y en el caso de China, llegan por el norte, más o menos simultáneamente. Es decir, lo que generalmente cuando estudiamos el tema de la caída del Imperio Romano siempre se habla de las invasiones bárbaras. Bueno, estas invasiones bárbaras, este avance de los bárbaros, sean los que vienen del Asia Central o en el caso del Islam también, eran pueblos que andaban en camello, digamos, no eran grandes civilizaciones, son crisis de refugiados. Son crisis de refugiados que vinculadas a qué? Vinculadas a grandes sequías, en ese caso, vinculadas a pandemias, y que acaban devastando a las sociedades más, llamémoslo así, más civilizadas, sociedades más complejas, sociedades donde la división del trabajo es mayor, donde la densidad demográfica es mayor, donde la productividad de la agricultura es mayor. Esto ocurre con la peste de Justiniano, ocurre con la Antonina, como acabó de describir Marcelo, aparentemente también está por detrás del avance de los mongoles, está por detrás de la caída después de los mongoles con lo que fue la peste negra. Hay algunos trabajos muy incipientes que indican también un proceso anterior, que es el que termina en la caída de la Edad de Bronce, entre el siglo XII y el siglo XIII a.C. Podría ser, hay un libro que se llama
1177. Bueno, ahí también, simultáneamente, desaparecen casi todas las civilizaciones del mundo mediterráneo. La minoica, lo que después aparece en la literatura griega, que ahora digamos, se conocen los restos arqueológicos de Troya, la civilización asiria sufre un golpe muy grande, Egipto sufre un golpe muy grande, los hititas desaparecen, es decir, simultáneamente desaparecen en una extensión gigantesca, digamos, del planeta. Por lo menos no hay documentos todavía que indiquen que haya llegado esto a la India, China, pero por lo menos todo lo que sería la región mediterránea oriental sufre un colapso prácticamente simultáneo. En menos de 50 años o desaparecen o entran en crisis grandes imperios. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, aparentemente había muchas teorías, digamos, los pueblos del mar, se llamaban pueblos que avanzaban, digamos, a través de los mares, básicamente del Mediterráneo, atacaban, destruían civilizaciones. Bueno, esa era una de las hipótesis, otras hipótesis son grandes rebeliones. Bueno, lo que hay, que está, digamos, probado, es que hay una caída muy grande de la productividad agrícola simultáneamente en toda esta región. Hay avances de pueblos que llegan de distintos lugares, están los pueblos del mar, pero llegan los dorios también del otro lado, llegan los filisteos, digamos, que después poco son el origen, digamos, de los pueblos árabes de la zona, digamos, de Oriente Medio hoy. Bueno, y llegan otros pueblos, no voy a enumerar, digamos, todo lo que se menciona, pero digamos, llegan avances de distintos pueblos hacia esa región del Mediterráneo. ¿Y qué son? Son básicamente crisis de refugiados. Es decir, no es gente no son imperios simplemente expansivos, son imperios que entran en crisis en sus respectivos, digamos, ecosistemas, digámoslo así, buscan otros lugares, avanzan sobre digamos, las zonas de tierras más fértiles y demás. Hay algún otro elemento también, la difusión del hierro, que aparentemente habría facilitado también, digamos, democratizado de alguna manera las armas en la época. Pero ¿qué es lo que tendría? Bueno, y pestes. Junto con todo esto, epidemias. Distintas epidemias en casi todos estos imperios que entran en crisis. Hay registros de epidemias en simultáneo con el avance de estos pueblos, en simultáneo con las sequías, etc. ¿Qué estaría por detrás de este episodio? Bueno, de esta enorme transformación, digamos, que ocurre al final de la Edad de Bronce. Todo indicaría también un cambio climático, esta vez un volcán en la zona de Islandia, que habría enfriado el planeta, algo parecido con lo que conté con la peste de Justiniano. Esto, perdón, digamos, 5 minutos. Opa, vamos rápido. Yo creí que tenía por lo menos 20 minutos más. Bueno, rapidito. En fin, Marcelo ya habló de la conquista de América. 2 o 3 cosas básicas para fijar, y después vamos al debate que a mí me parece que vamos a poder desarrollar más. Uno de los elementos de los elementos propiamente humanos, digamos, construidos por el hombre, que está por detrás de todos estos grandes episodios, digamos, epidémicos, que coincide con el cambio, además de, generalmente va asociado con algún tipo de cambio climático que provoca alteración en los ecosistemas, es la, entre comillas, globalización. Es decir, hay algún tipo de conexión, hay comercio de larga distancia. Siempre hay algún comercio de larga distancia. Como dijo Marcelo en el caso de los mongoles, digamos, unían el mundo que iba desde China, India, Medio Oriente, Mediterráneo europeo, etc. Era un mundo unido por los mongoles. De hecho, los mongoles son los disparadores, digamos, de la peste, digamos, que termina en el Mediterráneo. Pero, digamos, hay una unión, hay un puente geopolítico, que era el Imperio Mongol, que unía todo ese espacio a través de las caravanas, en lo que se conoce como Ruta de la Seda. En el periodo de Justiniano lo mismo, en el periodo de lo que mencioné antes, el final de la Edad de Bronce lo mismo, y en la actualidad lo mismo. Es decir, en la actualidad lo que tenemos es un mundo mucho más conectado en esa época, a través del comercio, a través de las migraciones, a través del turismo. No casualmente es China también uno de los... Generalmente China es uno de los focos, pero no porque los chinos sean sucios, porque los chinos, por el mercado de animales, porque es una de las zonas, por lo que dije, por
por el tema de las corrientes, digamos, de aves y una serie de cuestiones. Además, digamos, en China está conectado el mundo tropical con el mundo templado, es decir, hay una conexión, y bueno, y es la zona más densamente poblada del planeta, y hoy, además, es el centro de la economía mundial en términos industriales, es decir, no casualmente la zona donde se dispara todo esto es una zona hiperconectada con todo el planeta, con las mejores infraestructuras del mundo, lo cual facilita, digamos, la transmisión de estos virus. El comercio internacional ha sido siempre uno de los vectores a través de los cuales estas cosas se transmiten. Esto es así. Uno de los efectos de las pandemias es reducir la complejidad social. Tender a reducir los flujos comerciales, tender a reducir las migraciones, tender a cerrar las fronteras. Como dijo Marcelo, cuando viene la peste negra hay una tendencia de los chinos a cerrarse, digamos, vuelven a sus murallas, la dinastía Ming, que es lo que se consolida después, se cierra, digamos, al mundo. Tiende a reducir la complejidad social, obviamente tiende a reducir la población, tiende a reducir la vida urbana, porque generalmente afecta más a las ciudades, etc. 2 minutitos sobre perspectivas, digamos. Hablar del futuro, digamos, ahora lo que veo es, lo que digo siempre, nadie anticipó el coronavirus, pero todos saben qué es lo que va a pasar después del coronavirus, ¿no? El mundo antes del coronavirus se estaba lentamente cerrando, lenta o rápidamente, digamos. Había varios procesos de desintegración, llámese Trump, llámese, bueno, Mercosur, no hace falta que lo describa, el Brexit, es decir, había varios fenómenos de tendencia a cerrarse. Desde la crisis de 2008, el comercio internacional crece, en el mejor de los casos, al mismo nivel, a la misma velocidad que los PBI, que es algo que no se observó. Un periodo donde esto se observa es solo la crisis del 30 y unos pocos años de la década del 70, pero desde el 2008 en adelante lo que vemos es que el comercio no crece, no es un factor, digamos, dinámico de la economía mundial. Esta idea de que vamos a salir exportando, varios autores que hablan de esto, acá en Argentina, no sé, me parece que están mirando otro mundo. Y es más, ya en el 2019 el comercio internacional estaba cayendo en términos absolutos. Entonces, digamos, si esto era lo que ocurría con el coronavirus, sospecho que el efecto del coronavirus va a ser profundizar esta tendencia. Digamos, sospecho, simplemente eso, no lo dejo nada más que como una posibilidad. Y digo una cosa más, y es lo último que digo. Si es verdad que en general estas epidemias, estos fenómenos, digamos, de epidemias, de catástrofes naturales o que tienen algún origen en la naturaleza, etc., están conectadas con los seres humanos, entre otras cosas, a través del cambio climático, debe recordarse que hoy estamos frente a una situación de cambio climático. Hay una discusión de cuándo comienza esto, pero digamos, por lo menos desde la revolución industrial todo indica que ya estamos en lo que se llama el antropoceno, es cuando el ser humano ya se convierte en el principal agente de cambio climático. Y de alteración en gran escala de todos los ecosistemas, desde los animales salvajes a la destrucción de las grandes florestas, y todos los estudios indican que las crisis epidémicas vienen creciendo en las últimas décadas, es decir, que han crecido estos virus, que han crecido, digamos, las enfermedades de cualquier tipo que tienen un origen, digamos, en agentes patógenos. Esto viene creciendo. Y algunos biólogos, etcétera, dicho ahí, incluso una conferencia de Bill Gates y demás, ya venían anticipando de que esto se venía, esto no era algo que, digamos, no es que anticiparon en qué momento iba a venir o cuáles iban a ser exactamente sus efectos, etc., pero, digamos, en algún momento va a venir algo. Digamos, tenemos un mundo cada vez más globalizado, tenemos un cambio climático persistente, tenemos... Hola. Eduardo, ahí está. Sí. Te perdimos un momento. Ahí está. Sí, no, pues yo también me perdí, vi que se congeló la pantalla. Entonces, no, decía, hay un cambio climático, hay reducción de la diversidad biológica, hay alteración en gran escala de los ecosistemas, hay un calentamiento global.
Lo que me pregunto es si este episodio que estamos observando, devastador del coronavirus, pero todavía nada comparado con otros episodios históricos, es decir, comparado con la peste negra es un chiste todavía, si esto es apenas algo que ocurrió, que puede tener alguna repetición de acá a un tiempo, o es algo que se viene, digamos, llegó para quedarse. No digo el coronavirus puntualmente, digo este tipo de mensajes, digamos así, de la naturaleza en un mundo que está cambiando su clima a velocidades nunca vistas en la historia, que está reduciendo la diversidad biológica, etc. Entonces, sí, la bibliografía que indica que esto tiene orígenes, digamos, ecológicos, que no es apenas que un chino se comió un murciélago o que, digamos, un laboratorio inventó no sé qué cosa, sino que estas cosas generalmente tienen origen en trastocamientos de los ecosistemas. Sospecho que en las próximas décadas van a ser bastante más complicadas en este sentido. Y bueno, cierro por acá porque si no ya me estoy excediendo en el tiempo. Muchas gracias, Edu. Súper interesante, tanto la exposición como la de Marcelo. Bueno. Bien, dejamos el espacio para preguntas. Ahí habilité algunas preguntas habíamos habilitado preguntas vía chat, ¿sí? A ver, vamos a ver algunas. Alfredo Moreno dice, ¿cómo impacta la nueva ruta de la seda, la Internet china en el análisis desarrollado? Era una de las preguntas. No, entiendo que yo no rastreé otras preguntas, pero bueno, si alguien está interesado, por favor escriba vía chat. Eduardo, Marcelo, por ahí la pregunta quedó y por ahí si querés también para hacer algunas cuestiones. La ruta de la seda hoy es uno de los innumerables vectores, digamos. Antes podía ser el vector que atravesaba Eurasia a través del comercio, pero hoy tenemos ruta de la seda, tenemos viajes en avión, tenemos un nivel de integración nunca visto, tenemos grandes flujos turísticos, es decir, millones de personas que van de un lugar al otro. Es decir, acá tenemos una interacción entre gente que viene de otros lugares, donde quizás hay una inmunidad para alguna cosa en un lugar, no la hay en otra, y al viajar se conecta. Es decir, las conexiones son mucho más profundas que cualquier otra etapa de la historia humana. Entonces, la ruta de la seda es uno más. Es decir, esta reconstrucción de la ruta de la seda es uno más. Lo que sí quizás pueda tener es el efecto de que acelera, digamos. No sé, está previsto que un tren que sale de China va a llegar a Europa, no me acuerdo en cuántos días, ya están andando estos trenes, digamos. Creo que en una semana, una cosa así, llega un tren con no sé cuántos vagones, ¿no? Habría que entrar en esos detalles. En poco tiempo lleva una cantidad enorme, gigantesca de toneladas de una punta a la otra en velocidad récord. Ok, eso puede ser que acelere, pero digamos, es uno más de los vectores. Marcelo. No, coincido. Digamos, no hay nada para agregar. Bueno, bien. Teníamos ahí otra pregunta, Manuel. En un mundo en el que se producen sistemáticamente cortes en los flujos de bienes y personas por este tipo de eventos, ¿cómo crees que vaya a desarrollarse la globalización y el sistema capitalista y quizás más específicamente para Sudamérica? Bueno, y ahí tenemos algunas preguntas más, pero no sé, yo por ahí voy tirando y ustedes me van diciendo. Tenemos la pregunta de Juan Cruz y de Pablo también. Contesto yo, Marcelo, después no sé. Sí. Dale. En principio, digamos, hay que ver si esto es nada más que el coronavirus y bueno, en algún momento esto o nos contagiaremos todos, o habrá una vacuna, o habrá alguna cosa, digamos. Está bien, hoy decimos que hay muchas más conexiones que antes, y mucha más destrucción medioambiental y demás, pero también está la ciencia, que de alguna manera contrapesa en cierta medida esto, en el sentido de que hoy se puede desarrollar una vacuna y 1000 años atrás esto ni se sabía que era efectivamente lo que estaba afectando, digamos, de esta manera a las personas. Puede aparecer una vacuna y bueno, quizás vuelva a haber alguna tendencia a reconstruir el sistema tal como funcionaba antes, más allá de que ya había, como dije antes, algunas tendencias políticas y económicas
en el sentido contrario, sino en el sentido de desglobalizador, digamos así, de ruptura del orden. Hay varios autores norteamericanos que digamos, meses antes de este coronavirus, libros publicados 2018-2019 que hablaban de la ruptura del orden internacional. Varios autores, Ian Bremmer, Seitan, etc. Decían, bueno, vuelve la geografía, digamos, ya el comercio va a ser cada vez menos importante, Estados Unidos se desconecta del mundo, digamos. Estados Unidos hoy tiene petróleo, tiene alimentos, tiene un poder militar que nadie se va a meter con ellos, podría, digamos, dejar de gestionar el orden global. En fin, esto es otra discusión. El punto para tu pregunta es si esto se torna mucho más frecuente, es decir, sea por la vía de las epidemias o catástrofes naturales o lo que fuere, digamos, el medio ambiente, digamos, casi todos los análisis que había del medio ambiente, digamos, como fenómenos catastróficos oriundos del medio ambiente, hasta hace poco tiempo atrás, hablaban de aquí a 20, 30 años, el calentamiento global va a hacer subir el nivel de los mares, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Todo era de aquí a 20, 30 años, y bueno, algo que afectaba a nuestros nietos, qué sé yo. Nadie está pensando en los nietos. Entonces, el mundo seguía, digamos. Ahora, si esto empieza a adelantarse un poquito, digamos, bueno, no sé cómo va a haber un orden global. Y no sé si este capitalismo lo puede gestionar, todo indica que no. Por lo menos el de Estados Unidos, el de Brasil, de América Latina, ¿no? Va hacia un ajuste malthusiano, así como está. Digamos, Argentina diría que es el país que lo está sobrellevando mejor, con todos sus problemas, en medio del default, etc. Probablemente los asiáticos estarían demostrando que pueden gestionar mejor esta situación, no solo chinos, coreanos, japoneses, etcétera, pero los europeos es un desastre absoluto. Es decir, que hay problemas en estos sistemas sociales para gestionar este tipo de cosas. Si estas cosas se vuelven mucho más frecuentes, vamos a observar cambios sociales profundos, crisis gigantescas. En fin, no me quiero anticipar a nada, porque siempre estuvo asociado con guerras, hambrunas, ajustes malthusianos de todo tipo, etcétera, ¿no? Tampoco es ponerse a hacer aquí catastrofismo hollywoodense, digamos, pero el punto es, va a ser muy difícil. Tu pregunta es cómo se organiza la globalización, si esto se torna más frecuente, no sé, realmente no tengo una respuesta directa. Imagino que los sistemas, que muestren mayor capacidad de organización van a tender a primar, así en una especie de selección darwiniana, digamos. En este caso, todo indica que los asiáticos. Marcelo, no sé. Bueno, en América Latina venimos con crisis políticas sociales importantes ya desde el año pasado, con protestas, movilizaciones, ni hablar el caos que es Brasil, digamos, México no tiene mucho futuro tampoco. O sea, venimos con una inercia bastante negativa y cierto lo que decía Eduardo al final, digamos, cuáles son las capacidades estatales que tienen los países para gestionar crisis de este tipo, y si tenemos una crisis política importante en muchos países en Occidente, la capacidad de reacción va a ser cada vez más débil, ¿no? Digamos, y se pueden generar crisis de refugiados. Crisis de refugiados implica también problemas ambientales, problemas de enfermedades, etc. Y hay que ver qué sucede en Asia, que parece que un sistema un poco más ordenado, disciplinado, también con menos democracia en el sentido occidental, parece que está resolviendo un poco la cuestión. Bien, ahí Pablo preguntaba por ahí qué enseñanza para las ciencias sociales, entonces, ¿no? ¿Qué incorporar o qué piensan que se puede incorporar para dar cuenta? Y por ahí después podemos ir a la cuestión más de Argentina y algunas preguntas vinculadas a las repercusiones más de la coyuntura. Marcelo, vos no sé si no, yo también. Sí, nosotros, bueno, estamos incorporando mucha lectura de los últimos 20 años que ha empezado a tomar conciencia de esta problemática. Digamos, la mirada transdisciplinaria se está ampliando, ¿no? Hace poco se hablaba de la transdisciplinariedad en las ciencias sociales. Bueno, ahora en el departamento de economía tenemos que tener aparte un politólogo, un biólogo, un geógrafo, digamos, o por lo menos hay que empezar a cruzarse. Aparte de otra cosa, porque hay muchos análisis que provienen de las ciencias naturales, que sacan conclusiones sociales, y en muchos casos son muy limitadas justamente por su falta de formación social. O sea, entienden bien cuáles son los complejos
naturales, cómo impacta eso en lo social, y después llegan a conclusiones muy simples o superficiales sobre el orden social. Y eso es lo que a veces le preocupa a los cientistas sociales cuando chocan. Pero el problema no es que hay que abandonar, digamos, el simplismo concluyente de análisis que tienen base natural, sino que hay que incorporar la complejidad natural a la complejidad social. Y eso es algo que hay que hacerlo en conjunto. Obviamente uno no va a estudiar biología para entender la historia humana, pero claramente hay que empezar a cruzar esos límites. Eso no me cabe la menor duda. Coincido con Marcelo. Digamos, en Estados Unidos, que lidera en general este tipo de investigaciones, ya hay conjunto de gente que trabaja en temas de historia medioambiental, de deep history, que, digamos, en principio, quien escribe el libro final puede ser un historiador, o puede ser un biólogo, puede ser un paleontólogo, pero en general reúne los trabajos de gente de las más diversas orientaciones. Esto es, uno lo ve, por ejemplo, en los agradecimientos y cosas por el estilo. Ha cooperado gente de distintas ramas. Sí, yo creo que para las ciencias sociales, una es tratar de tener más diálogos con biólogos, con geógrafos, con gente de medicina, epidemiólogos, en fin, hay varias corrientes que entran acá, agrónomos, en fin, hay varias cosas que entrarían acá. Me parece abrirse un poco a esa literatura y lo posible incorporar más un diálogo más profundo con esas disciplinas. Me parece clave. Y creo que esas disciplinas también necesitan de los insumos de ciencias sociales, porque generalmente, por ejemplo, hay dos cosas ahí, ¿no? ¿Quién estudia estas cosas? Porque ¿quién es el que se pone a estudiar la peste negra en el siglo XIV o en el periodo justiniano y demás? Es gente que está en el tema de medicina, gente que está tratando de desarrollar algún tipo de cosa. Por ejemplo, el grupo que investiga la paleobiología, estos Reich, otro que el del Instituto Max Planck de Alemania y demás. Esos tipos tienen una montaña de dinero para investigar el tema han reconstruido toda la historia del Paleolítico, por lo menos, y hasta más, con genética, ¿no? Es decir, agarran huesos y estudian los huesos y, digamos, deducen, digamos, quién es que llegó por ahí, con quién se cruzó, con qué grupo. Bueno, y de algún modo están refutando muchísimas cosas que se creían hasta hace poco tiempo. ¿Quién lo financia? Lo financia la gente de medicina. Pero ellos tienen que reconstruir la historia para hacer aportes a la medicina. Así que hay, obviamente, cosas que pueden, oriundas de las ciencias sociales, que les puede venir muy bien a la gente que estudia todas esas cosas. ¿Sí? ¿Qué enseñanza por las ciencias sociales? Profundizar los vínculos. Cierro con una cosita. En general, la gente que trabaja estas cosas, cuando entra a la historia, más allá de que a veces hay simplificaciones, como dice Marcelo, análisis simples y demás, a veces no son tan simplones, diría. A veces hasta me gustan más que algunos economistas. Por ejemplo, son bastante compatibles todos los enfoques de ellos. El caso Diamond es un ejemplo, pero puedo colocar muchos otros, con el enfoque clásico del excedente, por ejemplo. Es decir, un enfoque que supone tipo el enfoque marginalista, neoclásico, digamos que hay perfecta sustitución entre los recursos, cosas por el estilo, que no hay bienes básicos, por ejemplo, porque hay perfecta sustitución. Si hay alguna cosa que falta, se encarece y se deja usar, o si hay alguna cosa que sobra, se abarata y se usa muchísimo más, y siempre se tiende a un equilibrio. En general, los tipos que vienen de estas cosas no analizan. Digamos, un biólogo, un epidemiólogo, etcétera, sabe que un organismo tiene que ingerir una determinada cantidad de calorías. Digamos, y si produce más calorías de las que, que ingiere, puede generar un excedente. Es mucho más fácil el diálogo entre este tipo de orientaciones, por ejemplo, con la teoría clásica del excedente. Esto lo digo, me parece importante remarcarlo. Esto, por ejemplo, hay un trabajo ahora de Sergio Cesarato, un amigo nuestro, que trata de establecer ese puente. Bueno, perfecto. Había algunas otras preguntas vinculadas por ahí al impacto más en Argentina,
que me parecen súper interesantes, pero que por ahí lo podemos ya visto la hora y sabiendo que es una de tantas charlas que vamos a tener, podemos invitar a todos los presentes a estar con nosotros en las próximas charlas. Les recordamos que este ciclo de charlas de economía y pandemia, la idea era empezarlo lo antes posible para poder reflexionar y tenemos previstas 2 charlas más, una vinculada al impacto de la pandemia COVID-19 en el orden internacional actual, más también, por supuesto, teniendo la disertación de Eduardo y más viendo los impactos geopolíticos actuales, y otra en particular sobre el efecto que va a tener esta pandemia en Argentina. Entonces, me parece una buena instancia. Había cuenta también que mi niña de 4 años está tironeándome el brazo. Me parece un buen momento por ahí si Eduardo o Marcelo quieren hacer algún cierre, pero me parece que es interesante ya todo lo que analizamos, lo que escuchamos y poder dejar pendiente por estas preguntas para los próximos encuentros. Con relación a la Argentina, bueno, es mucho lo que se puede decir, agarra a la Argentina en una situación muy complicada. Hay que ver qué pasa con el mundo y con la región, ¿no? Es decir, el mundo, todo indicaría que por lo menos en los próximos meses se va a seguir relativamente cerrado, va a haber un comercio de cosas esenciales, pero digamos, todos los que venían anticipando una salida por la vía exportadora, etcétera, me parece que estaban, digamos, creo que ya estaban equivocados antes de la pandemia, creo que después de la pandemia mucho más, si no es por ahí, no va a ser por ahí. Me parece que vamos por un tiempo, por lo menos, a un mundo mucho más cerrado. Y con relación a la región, bueno, hay que tomar muchísimos recaudos. Brasil va a una crisis de grandes proporciones, si no quiero plantear aquí ningún catastrofismo, pero Brasil probablemente va a ser uno de los países, si no el país más afectado del mundo por esta crisis, porque se combina, digamos, una crisis política, un gobierno fascista, enloquecido, de psicópatas, con una pandemia, con una crisis mundial, una crisis económica que es inevitable, y no sé lo que puede ocurrir. Realmente hay que estar muy atento a la situación de Brasil, incluso con peligro para nuestras fronteras. Es decir, puede haber desde crisis de refugiados hasta grupos armados, digamos, que con intentonas de todo tipo. Es decir, esto, digamos, la región está muy complicada y el mundo está mucho más complicado. Es decir, realmente no hay muchas buenas noticias para plantear. Alguien planteaba ahí si no había que ir a alguna política más de sustitución de importaciones. Bueno, en principio, generalmente cuando el sistema se cierra hay algún tipo de incentivo a armar algo orientado más hacia adentro, como fue en la crisis del 30. En la crisis del 30, digamos, uno analiza el fenómeno que ocurre, Vargas en Brasil, Cárdenas en México, fenómenos similares en Irán, etc., en Turquía. Alguna cosa, digamos, la Argentina demoró un poco más, por los problemas políticos, etc., y aparece más en los años 40, pero digamos, también en la Argentina, un poco lo que motivó ese cambio de paradigma, digámoslo así, una reorientación hacia otra cosa, fue la crisis internacional. Pero eso obviamente depende de articulaciones políticas que no son sencillas y en algunos casos pueden estar anticipados por catástrofes de todo tipo, como las que estamos observando en algunos países vecinos. No sé, Marcelo. No, sobre Argentina no, pero bueno, para cerrar un poco, como decía Florencia, si algo bueno nos tiene que dejar esto, porque digamos, el panorama no es optimista, es un salto cualitativo en la mirada, ¿no? Si nosotros hacemos ciencias sociales y tratamos de dar cuenta de los problemas y en última instancia ver si se puede articular con alguna política pública en sentido de este nuevo mundo, el tema del medio ambiente, no en el sentido clásico ecologista de los 70, digamos, ¿no? Ya el medio ambiente en sentido más estructural de la condición humana y de la organización geopolítica, política y económica, ya tiene que ser parte de objeto de estudio obligado, consciente, ¿no? No esperar que una crisis nos lo ponga sobre la mesa, sino que es constitutivo, digamos, de la historia de la humanidad, este vínculo entre
medio ambiente y naturaleza humana. Alejandro Roba acá me dice que recomendemos algunas bibliografías, ¿no, Alejandro? Sí. Hay muchísimas bibliografías para recomendar. Diría, podríamos después hacer una lista y mandarla para todos. Sí, se la mandamos a todos los les interese. Hay algunos textos clásicos, McNeill, Plagas y, no me acuerdo cómo se llama, Marcelo. Y Pueblos. Plagas y Pueblos, está, bueno, Armas, Gérmenes y Acero de Diamond, está el imperialismo ecológico de Crosby, está el intercambio colombiano, no sé, de Columbian Exchange, también de Crosby. Bueno, hay muchas cosas recientes, muchísimas cosas recientes. Hay muchos documentales también, podemos recomendar unos documentales excelentes. Hoy vi uno excelente sobre el periodo del final de la Edad de Bronce. Decía, hay muchísima bibliografía sobre esto. Libros, algunos realmente fascinantes. Con un gran Catástrofe, otro libro, David Kiss. El de Clauel, ¿no, Marcelo? Clauel, ¿cómo se llama el de Clauel? De la peste negra. No sé si me están escuchando, Marcelo. Me parece que no lo... Bueno, Clauel, que es sobre, después lo mando el título, que es sobre la peste negra, un poco, si una historia agarra todo, lo histórico y lo ambiental, y conecta todas las hipótesis, un libro fascinante, escrito recientemente, publicado recientemente, realmente debería ser objeto de estudio, un libro sensacional. Entonces hay bastantes cosas, después podemos hacer una buena lista para los que les interese. Lo nuevo no está mucho traducido, ese es el tema, ¿no? Hay mucha bibliografía nueva, está en inglés directamente, pero bueno. Bueno, algunos documentales tienen traducción, o por lo menos tienen subtítulos, por lo menos, sí. Bueno, luego por ahí podemos hacer un listadito de libros y de documentales. Mandamos a todos los inscritos a la charla. Y bueno, me parece que ya siendo las 20:05, les quiero agradecer nuevamente a Eduardo y a Marcelo por la predisposición. Nos parecía muy importante iniciar este ciclo, reflexionar. Bueno, como sabemos, esta charla está siendo grabada, así que vamos a circularla para poder avanzar en las reflexiones. Y bueno, les iremos avisando para la próxima, para el próximo encuentro. Y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que sigan.